Comenzamos el programa hablando de lo que pasa con La Libertad Avanza. Dijo Milei luego del triunfo en Cava: se pintó de violeta el bastión amarillo y ahora tenemos que pintar el país. Dura la frase, ¿eh? Vamos por todo, sería como un vamos por todo de Cristina, pero del lado violeta, o del lado, perdón, de La Libertad Avanza. Violeta, color que también era conocido por el feminismo, ¿no? Ahora, cómo cambian las cosas, ahora también es de la derecha. Bueno, vamos a consultarlo al filósofo Juan Gianni, y profesor aquí de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Humanidades y Artes más precisamente, sobre si evidentemente se viene una ola derechista en el país, si estamos en presencia de un movimiento en ese sentido. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos como siempre. Bueno, gracias por llamar, Requeríamos tu análisis para, bueno, ver esta cosa. Se viene una ola ultraderechista, envalentonado luego de lo de Cava. La Libertad Avanza va por todo, y en este sentido, si va por todo, ¿hay alguien que pueda oponérsele o evidentemente va a ir por todo y le va a salir? Bueno, es difícil hacer pronósticos concluyentes cuando todavía faltan 5 meses para las elecciones, ¿no? Hay que tomarlos con mucho... Hay que ser cuidadosos en las definiciones categóricas. ¿Qué me parece que uno podría imaginar como muy probable, digámosle así? Me parece que es muy probable que el gobierno sea competitivo en las elecciones. Recordemos que cuando empezó el gobierno de Libertad Avanza, había toda una idea de fugacidad, ¿no? De debilidad, porque claro, una fuerza política que había llegado a la presidencia y no tenía gobernador, intendente, legisladores, un personaje extravagante, surgido como de la nada, me refiero a Milei. Entonces había una cierta una percepción que yo nunca compartí, pero existió, de que esa fragilidad lo iba a hacer tambalear, ¿no?, al gobierno de Milei. Eso no ocurrió, por razones que podemos analizar, no ocurrió, ni creo que vaya a ocurrir, ¿no? Y por lo tanto me parece que en octubre la fuerza gubernamental va a ser una fuerza competitiva, salvo que de acá a octubre, yo digo, le explote la granada. ¿A qué me refiero con el explote la granada? Este gobierno está montado sobre un esquema macroeconómico de bases muy endebles, ¿no? Sostenido fundamentalmente en un mega endeudamiento que acaba de ocurrir con este préstamo, este nuevo préstamo del Fondo Monetario tan importante, ¿no? Entonces la estructura macroeconómica que lo sostiene es frágil. Entonces existe una posibilidad, yo creo que no va a ocurrir, pero existe una posibilidad de que esa macroeconomía estalle, ¿sí? Yo creo que no va a pasar. Salvo que eso ocurra, que creo que no va a ocurrir, el gobierno va a llegar competitivo y por lo tanto es muy probable que haya una buena elección. No sé si gane. Esta idea de pintar violeta, digamos, es una idea, es una especie de épica del triunfo, eso lo hacen los gobiernos, pero no estoy seguro que pase eso. Sí creo que va a ser una fuerza, la del gobierno, potente, ¿no? Una potencia política que va a tener, me parece, salvo que ocurra un imponderable, que es el que te mencionaba recién, ¿no? No sé si viste el posteo de Agustín Laje, pensador liberal cercano al gobierno, en Twitter. Te lo resumo básicamente, por si no lo leíste. Él dice, bueno, los del PRO fueron tibios, nosotros no. Nosotros hacemos lo que hay que hacer, terminamos con el curro de los derechos humanos, hacemos lo que hay que hacer, no le tenemos miedo al kirchnerismo, no nos disfrazamos de progresistas, somos de derecha. Esta cosa de sincerarse. Es interesante lo que dice perdón, Laje, ¿no? ¿Estamos en presencia de otra derecha diferente en comparación con derechas anteriores, como por ejemplo el PRO de Mauricio Macri, que entiendo que si no va camino a la extinción está por allí cerca? Sí, yo diría dos cosas sobre eso. Primero, recordemos, la historia nunca se repite, ¿no? Igual, pero da enseñanzas, ¿no? Recordemos que en las elecciones de medio término del año 2017 se vino la ola amarilla, ¿te acordás vos, no? Estamos hablando de los comicios, los que serían ahora en octubre, los de octubre del 2017, se vino la ola amarilla. Hubo un triunfo arrollador del PRO, en aquel momento la llamaba Cambiemos, creo, Juntos para el Cambio, en todo el país,
incluso recordemos que en aquel momento Esteban Burri le ganó a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, había un clima digamos, de Macri para rato. Eso no ocurrió. Entonces, los triunfalismos hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? No digo que eso se vaya a repetir, tal vez no, pero pongámoslo en perspectiva, un número uno. Y Macri también, recordemos que Macri también tenía el discurso del curro de los derechos humanos, ¿no? Esa palabra la inventó Macri, la inventó Milei, el curro de los derechos humanos. Esa palabra, esa terminología la inventó Macri, ¿no? Y bueno, mirá cómo terminó. Ahora vos me decías, la figura de Macri no solo le pasó lo que le pasó, sino que todo parece indicar que va a entrar en un ocaso muy pronunciado, ¿no? En muy poco tiempo, si vos pensás la historia, 2017, 2025, para la historia es nada eso. Y Macri está en una situación de muy difícil recuperación en este momento, ¿no? Entonces, todo pongámoslo en perspectiva. Ahora, segunda parte de la pregunta. Sí, estamos frente a otra derecha, llamada ultraderecha. Esta es una derecha diferente a la de Macri. Yo digo, no, de esto ya lo hemos hablado, no tanto en su agenda económico-social y en su agenda geopolítica, yo diría en eso son casi idénticos a Macri, ahí no hay mucha diferencia. Yo creo que aprendieron algunas cosas de ciertos errores, yo diría, errores de gestión de Macri, pero desde el punto de vista ideológico no hay mucha diferencia. Donde sí hay diferencias es en esta lucha, así, que es una especie de bandera del gobierno contra lo que ellos llaman el progresismo o la ideología woke. Eso Macri no lo tenía, nunca lo tuvo, ¿no? Esta gente sí, ¿no? Tienen toda una idea, digamos, de ligar el achicamiento del Estado con haber concedido falsos derechos a la ideología woke. Esa es la novedad de las llamadas ultraderechas, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? En el mundo central, es decir, no en América Latina, sino en Estados Unidos y en Europa, se le agrega la lucha contra los inmigrantes y el islamismo. Si vos mirás las ultraderechas en Europa se le agregan dos cosas que acá en Argentina serían ridículas, que es la xenofobia contra los inmigrantes y contra el islamismo. Acá en Argentina eso sería ridículo, ¿no? Entonces acá no. Pero todo ese discurso anti-woke, también los tienen Giorgia Meloni en Italia, Trump en Estados Unidos, Vox en España, Orban en Hungría, Vox en España. Eso, Milei, digamos, forma parte efectivamente de una ola general de las llamadas ultraderechas, que sí tienen en este aspecto, no en el económico-social, una diferencia con lo que fue la derecha del PRO, digámosle así, ¿no? Una de las últimas veces que hablábamos, vos decías que el peronismo o el campo nacional y popular debe unirse, el peronismo debe aliarse a otros sectores, no necesariamente furibundamente peronistas, debe ser aperturistas en pos de oponerse a la Libertad Avanza o a la derecha. Bueno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires el peronismo salió con Santoro, alguien que venía del radicalismo, pero hoy está dentro del kirchnerismo, podemos decir, alguien muy particular, ¿no? Bien un candidato para la clase media socialdemócrata, si uno quiere. ¿Funciona esto de meter extrapartidarios o de aliarse con gente, si uno quiere, más presentable? Lo digo entre comillas, ¿no? Porque por ahí te dicen, no, bueno, este no es presentable, hay que aliarse con alguien presentable. ¿Le funciona eso al peronismo? Bueno, pues lo de Cava estaría diciendo algo diferente, ¿no? Sí, yo creo que es más complejo el tema. Yo creo que lo que ocurre en Cava pues acá ha habido ya varias elecciones provinciales. Entonces yo creo que lo que ocurre, y eso es un elemento a favor del gobierno de Milei, es que hay un clima nacional refractario al peronismo. Esto es así. El peronismo en general, no el peronismo, digamos, lo podríamos llamar el mundo peronista, que incluye al kirchnerismo, pero lo excede. Yo creo que todavía no se ha recuperado del golpazo del 23. ¿Hoy la gente es antiperonista? ¿En Argentina? La palabra antiperonista es muy simplificadora. Yo digo refractaria al peronismo. Porque la palabra antiperonista
implicaría una especie de cosa acérrima, como sería el antiperonismo, el típico antiperonismo, el típico gorilismo, digamos, que existe, por supuesto. Claro que existe el gorilismo acérrimo, ¿no? Desde ya que sigue existiendo ese gorila, digamos, ese gorila inmutable, por decirlo así. Pero hay un sector de la sociedad que, sin ser antiperonista, digamos, el peronismo ha tenido la capacidad de convocarlo, de entusiasmarlo, de que le aporte su voto, ¿no? Entonces, ese sector hoy al peronismo lo ve con desconfianza. ¿Por qué? Porque su último gobierno no fue bueno, porque sigue sus conflictos internos, porque no aparece digamos, yo diría una propuesta renovadora. Entonces, hay un clima nacional refractario al peronismo. Esto es así, y eso golpea en todas las provincias, ¿no? Entonces, me parece que un desafío del peronismo del peronismo en toda su variante, también del kirchnerismo, pero no solo, es transformar ese estado de opinión. Claro. Porque claro, si ese va a ser el estado de opinión, obviamente eso va a fortalecer a la Libertad Avanza simplemente por carencia de alternativas. Acá hay un desafío, digamos, estas últimas elecciones, incluida la de Cava, donde yo creo que Santoro hizo una elección razonablemente buena en un distrito hostil al peronismo, ¿no? Entonces yo creo que lo de Santoro por supuesto hay una discusión si la estrategia que utilizó fue buena. Bueno, eso no quiero entrar en detalle. La elección no fue una elección correcta, digamos. Ahora, claro, ¿por qué pierde Santoro? En mi lectura, ¿no? Y porque en los últimos tramos apareció el voto útil contra el kirchnerismo. Y para que no gane el kirchnerismo o el peronismo, vayamos a votar a Dorni, ¿no? Esto me parece que fue lo que pasó en los últimos metros. Apareció el voto útil para que no gane el kirchnerismo. Entonces, esa lógica, y es complicada, porque si va a aparecer esa situación, si bueno, para que no gane el kirchnerismo, para que no vuelva Cristina, para que no vengan los peronistas, votemos a la Libertad Avanza, y bueno, va a terminar pasando lo que pasó en la capital federal, en todo el país. Claro. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Bueno, la enseñanza es que el peronismo tiene que hacer un balance de su experiencia histórica, tiene que pensar una propuesta de futuro, yo creo que en eso, voy al tema de Cava, yo creo que está claro que si uno quiere construir una mayoría nacional, popular, alternativa a la Libertad Avanza, y bueno, tiene que convocar sectores, no solamente que no sean kirchneristas, eso va de suyo, sino que no provengan del peronismo. Ahora, bueno, aquí, por supuesto, aquí debe valerse el peronismo de una figura moderada, como por ejemplo la de Massa, que siempre ha dialogado con radicales y los ha incorporado a su propuesta, o debe, como piensan algunos, perdón, en función de que Milei se está radicalizando en el discurso, buscar una Cristina que es más extrema, que pueda pensar un blanco-negro con Milei en esta cosa de amigo-enemigo y no una opción tan moderada, ¿no? Bueno, es una discusión interesante, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo contestarlo? Yo creo que esta idea de construir una mayoría más amplia, tampoco puede ser una mayoría amorfa, que sea amorfa, una cosa que no tenga ninguna identidad, ¿no? Claro. Que no esté hecha en base a principios claros, que no represente una alternativa real a Milei. Yo creo que esa lógica de, digamos, de esto que vos decís, pongamos un moderado, y también mostró sus dificultades, ¿no? Llevó a derrotas, a gobiernos que no fueron buenos. O sea, hace falta una propuesta que tenga una identidad ideológica, claramente alternativa a la del gobierno, ahora que tenga la inteligencia de hablarle a un mundo también ajeno al peronismo. O sea, no es incompatible una cosa con la otra, es decir, que uno tenga una propuesta, digamos, ideas claras respecto a cómo, digamos, porque el peronismo tiene una trayectoria, tiene una ideología, tiene hay una experiencia histórica del peronismo que hay que recuperar. Ahora, lógico, hay que recuperarla en el año 2025 con un presidente como Milei. Y haciéndose cargo, bueno, también cada cual tiene que hacerse cargo de las cosas en las que falló. Entonces, eso, por ejemplo, al kirchnerismo le cuesta mucho. Le está costando mucho reconocer. Entonces yo digo, la autocrítica. Yo hago el siguiente análisis. Yo digo el siguiente análisis. Mira, Antonio, yo creo que el kirchnerismo tiene que hacer un balance como experiencia histórica. ¿Qué quiere decir un balance? Un balance quiere decir donde uno ponga de un lado el haber y de otro lado ponga el debe. Y diga, bueno, yo el haber lo voy a mantener y el debe lo voy a corregir. No es tan difícil hacer eso, solo que no está ocurriendo. Bien. Entonces, eso en algún sentido también, si vos mirás
digamos, el peronismo como experiencia histórica ha ido haciendo eso, porque el que uno sea peronista no quiere decir que piense que todo lo que hizo Perón estuvo bien. No, uno dice, bueno, el peronismo hizo una revolución social y cometió X errores. Y bueno, y se lo dice a la sociedad y dice, bueno, estas cosas no las vamos a volver a repetir. ¿No? Entonces, con esa lógica, el peronismo subsistió 80 años y sigue subsistiendo. Entonces, el kirchnerismo y el peronismo en la actualidad tiene que actuar de esa misma manera, es decir, recuperar lo mejor de su historia y reconocer las cosas en las que se equivocó y tomar un compromiso de que no la va a repetir. Esa mecánica no está pasando, este es el punto, no está ocurriendo eso. Entonces, está bien porque Milei lo agrede, porque la figura de Cristina es una figura que tiene mucha potencia, pero a su vez está en retirada. No está pasando. Pero bueno, si no se destraba esa situación, y bueno, es muy probable que la Libertad Avanza gane las elecciones legislativas en medio término. Entonces, eso volviendo a tu pregunta inicial. Si ese proceso no, porque además otra cosa es que no hay otra oposición. Es otra cosa importante. En la Argentina no hay otra oposición que no sea el peronismo. El radicalismo está desdibujado, el PRO va a desaparecer. Es decir, ¿qué hay de otra cosa opositora? Nada. Entonces, esa misión que la tiene el peronismo, esa es su ventaja, entre comillas, que no hay otra oposición ni la va a haber. Ahora, te agrego una cosa que hay que señalarla, Antonio. Cuidado, porque la baja participación electoral que hubo en todas las provincias puede indicar que haya personas que no les guste Milei, que directamente no vayan a votar. Que el peligro no sea, bueno, no me gusta el gobierno, pero tampoco me gusta el peronismo. Entonces, claro, me quedo en mi casa. Esa es la lectura que yo hago de la baja participación de las elecciones provinciales. Bien. Hay un sector de la sociedad que tal vez votó a Milei y está decepcionado, pero dice, yo al peronismo no lo voto ni loco, por todo lo que estamos hablando acá. Pues eso puede pasar también. El peronismo no puede esperar solo que se desgaste Milei. No, tiene que construir una esperanza, un entusiasmo. Eso hoy no está. O sea, ahí está el desafío, me parece a mí, de los principales dirigentes de ese espacio, ¿no? Gracias, como siempre, por el contacto, Juan. Bueno, querido, que estén bien. Buenas tardes. Adiós.